Saludos desde Simbon Cinema y bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí por el canal. Lo primero de todo, deciros que tenéis que escuchar el nuevo disco que ha sacado mi hermano con un colega suyo, que se titula Industrial, y que he tenido la oportunidad de grabar un videoclip para este disco, que os lo dejaré por aquí arriba para que lo chequeéis. Pero aparte de ver este videoclip que he realizado para este disco, os invito desde aquí que vayáis a escuchar este trabajo tanto en YouTube como en Spotify, lo tenéis en ambas plataformas, porque me parece que es un trabajo que tiene un currazo detrás súper buenísimo, o sea, en plan se lo han currado muchísimo y tenéis que ir a verlo porque creo que merece muchísimo la pena. Así que desde aquí os invito a que veáis no solo el videoclip, sino que también vayáis a escuchar este disco. Y después de esto vamos a hablar ahora sí de uno de los directores más importantes no solo de la historia del cine, sino de la historia del western. Es nada más y nada menos que Sam Peckinpah, uno de los maestros de la violencia cinematográfica sin duda, y que en este vídeo voy a hacer mi ranking personal, mis 5 películas favoritas de este director, que yo creo que es uno de los directores que merecen mucho la pena ver. Y que si no habéis visto ninguna de sus películas, desde aquí os voy a recomendar mis 5 favoritas, y que si no habéis visto ninguna, pues desde aquí os animo a verlas porque creo que son tremendas películas, grandes obras maestras que no os podéis perder. Así que sin más dilación, vamos a ello. Y vamos con el número 5. En el número 5 he puesto La balada de Cable Hawk del año 1970, protagonizada por Jason Robards. La balada de Cable Hawk es una especie de comedia o sátira en el salvaje oeste, ¿no? Por así decirlo. Digamos que el personaje de Jason Robards en la película representaría algo así como el viejo oeste que está a punto ya de acabar, y cómo esta película, muy crepuscular, muy de western crepuscular, ¿no? Ese ocaso del mundo salvaje del oeste, etcétera, está viendo ya su fin, y todos los personajes que aparecen en esta película van observando cómo el paso del tiempo y cómo la civilización, cómo las leyes están pues acabando con todo ese viejo mundo que han conocido. Me gusta mucho la película porque no lo llega a ridiculizar, pero sí que es una sátira y están muy bien tiradas ciertas cosas, como cuando, por ejemplo, Cable Hawk, es decir, Jason Robards, se dirige al pueblo para comprar una pequeña parcela, que es donde ha encontrado agua, y me resulta muy, muy curioso este choque de realidades, ¿no? Con, quiero decir, ese cowboy que no sabe realmente nada de leyes, no sabe ningún tema jurídico, etcétera, y cómo choca con esta nueva implantación del orden, que me parece completamente súper crepuscular en ese sentido, ¿no? Está muy bien hilada la película con ciertos temas, con ciertos personajes, como coge a Jason Robards para ese viejo cowboy, o cómo coge al personaje del predicador o al de la prostituta, etcétera, ¿no? Va cogiendo personajes típicos del mundo del oeste y los satiriza, pero de una manera muy sutil, y que acaban perfectamente convirtiendo al relato, ¿no? Convirtiendo a la película en un buen retrato de todo lo que sería la sociedad de aquel momento, ¿no? En lo que es el salvaje oeste. Y por este tipo de cosas, ¿no? Y porque es muy graciosa en ciertos momentos, ocuparía La balada de Cable Hawk mi 5º lugar en mi ranking sobre Sam Peckinpah. Y vamos con el número 4. En el número 4 he puesto Perros de paja, del año 1971 y protagonizada por el gran Dustin Hoffman. Hablar de Perros de paja es hablar de la película probablemente más violenta de la carrera de Sam Peckinpah, en mi opinión, junto a Grupo Salvaje. Pero creo que esta película, Perros de paja, está un escalón más por encima de Grupo Salvaje en cuanto a cómo está tratada la violencia en esta película, porque me parece que es algo en lo que, si Grupo Salvaje ya te parece una carnicería total, esta es muchísimo más. Y no es porque aparezca excesiva sangre, sino, o sea, en plan, no le hace falta mostrar excesiva sangre. Lo que sí que está tratado es muy bien es esa tensión de los personajes, como el personaje de Dustin Hoffman, alguien tan en un primer instante muy tranquilo, cómo acaba convirtiéndose, cómo acaba
sacando lo peor de sí mismo, lo peor del ser humano, y acaba convirtiéndose en un carnicero, matando a todo el mundo que quiere entrar en su casa. Me parece que está tratada súper bien en ese sentido. Y lo que sí que me resulta curioso es que es del año 1971, que comparte, en términos de ultraviolencia, el puesto con La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick, ¿no? Y que creo que comparten ciertas cosas con el uso de las cámaras lentas, ambas películas, ¿no? Como, por ejemplo, en La Naranja Mecánica, cuando el personaje de Alex está pegando a sus drugos al lado del río. Cómo utiliza la cámara lenta en ese momento Kubrick, y lo mismo que realiza aquí Peckinpah con el uso de la cámara lenta cuando Dustin Hoffman pues se va cargando a cada uno de los asaltantes que quieren pues eso, asaltar la casa. Me parece que es una película para su época. Hace ya más de 50 años de esta película, 51. Bueno, no, sería ya 52 años, perdón que me he colado, estamos en 2023, pero es eso, es una película que resulta súper adelantada a su tiempo, que quizás ahora mismo, 50 años después, la ves y quizás no te choca tanto, pero ponte en el contexto pues eso, el contexto de esa época, y ver algo tan rompedor, tan ida de olla, pero en el sentido de que todo tiene un sentido. La película tiene, pues eso, su trama y todo cobra sentido, pero es como querer mostrar cómo alguien tan, en principio, bueno, se puede deteriorar tanto hasta acabar en extremos que dices, esto es una locura total. O sea, en plan, es que es violencia por violencia. Y está tan bien dirigida, tan bien orquestada toda la película, que me parece magistral. O sea, Peckinpah es un director que destaca sobre todo por sus westerns, pero esta película, al no ser western, creo que le suma, ¿no? O sea, en el sentido de que se sale de su, vamos a decir, zona de confort, que sería el western, ¿no? Se aleja de todo eso, hace una película súper claustrofóbica, porque esa casa, esas habitaciones, no al principio, sino ya hacia el final de la película, es una película súper claustrofóbica, y ves cómo el personaje, o sea, la cara de Dustin Hoffman en esta película es espeluznante, ¿no? En el sentido de que las gafas rotas, el pelo con el sudor y esa tensión contenida que tiene el personaje para que se vuelve loco al final, ¿sabes? Y empieza a cargarse a todo el mundo, pero en ciertos momentos es como una tensión súper contenida, y es sencillamente brutal cómo maneja la tensión Peckinpah en esta película. Y qué decir, es que es una locura que no os podéis perder. Podría ir perfectamente Perros de Paja en el primer puesto, pero creo que hay otras películas que van por encima de esta. Pero aún así, es una película que os recomiendo 100%, que indiferente no te va a dejar, y que por eso Perros de Paja ocuparía en mi ranking de Sam Peckinpah el cuarto lugar. Y vamos con el número 3. En el número 3 he puesto Pat Garrett y Billy el Niño, del año 1973, y protagonizada por James Coburn y Chris Christopherson. Además, también está protagonizada por Bob Dylan, que sale en unas cuantas escenas, y que además Bob Dylan pone la banda sonora, esa grandísima banda sonora con ese pedazo de Knocking on Heaven's Door. Hace ya 50 años de esta peli, y hace 50 años de esa canción, que por cierto, este año en verano iré con mi padre a ver Bob Dylan, así que va a ser todo súper épico, 50 años después de todos estos eventos que estoy contando, y va a ser, tengo unas ganas loquísimas. Volviendo a la película, Pat Garrett y Billy el Niño principalmente es una historia de amistad. Aparte de ser un western crepuscular, ¿no? En cuanto a que ya es un western muy avanzado en cuanto a la etapa histórica, creo que es 1911 o 1912, quiero decir, hay un flashback de 1909, pero creo que la trama principal está entre 1911 y 1912. Lo que decía, aparte de ser un western crepuscular, es una historia de amistad entre el personaje de James Coburn y el personaje de Chris Christopherson, ¿no? Cómo acaba deteriorándose tanto esta amistad, ya que
Pat Garrett, que en este caso es James Coburn, acaba convirtiéndose en un agente de la ley para perseguir a Billy el niño, que es Kris Kristofferson. Como a lo largo que va transcurriendo la película, estos amigos se van buscando, no se quieren llegar a pillar realmente, porque si se pillan, uno de los dos va a acabar matando al otro y su relación se va a ver, se va a romper en ese sentido. Pero finalmente Pat Garrett acaba encontrando a Billy el niño, y es Pat Garrett quien, después de pegarle un tiro y asesinar a su mejor amigo, tras este hecho tiene lugar uno de los mejores momentos de la carrera cinematográfica de Sam Peckinpah, que es marca de la casa suya, lo que voy a contar ahora, que es el hombre que se enfrenta al espejo. A lo largo de las distintas películas de su carrera cinematográfica podemos observar cómo ciertos personajes en ciertos momentos observan el reflejo de un espejo. Y en este caso, en esta película, en Pat Garrett y Billy el niño, para mí tiene lugar el mejor ejemplo de esta metáfora, ¿no? Del hombre mirando al espejo. Y es cuando, una vez Pat Garrett, o sea, James Coburn, ya ha disparado a Billy el niño, es decir, a Kris Kristofferson, se observa en el espejo, no se reconoce, no reconoce su propio reflejo, porque dice: acabo de matar a mi mejor amigo y ahora pretendo matar al hombre que estoy viendo en el espejo, y pega un tiro en el espejo. Y me parece algo sencillamente súper poético, y es de los mejores momentos ya no solo de la carrera de Sam Peckinpah, sino de la historia del western, porque creo que es brutal ese momento. Y otro de los momentos que más me gusta tiene lugar a medio mitad, que es cuando suena el Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan, con la muerte, o sea, quiero decir, con la muerte de uno de los personajes secundarios que ayudan a James Coburn, y cómo este personaje está a punto de morir y cómo su compañera se acerca a él y le deja ese espacio para que pueda morir acompañado, pero solo. Y es de una belleza magistral. O sea, Peckinpah aquí está brutal en este sentido. No solo con la escena que acabo de comentar del espejo, sino también con estas, ¿sabes? O sea, en el sentido de que cómo puede llegar a transmitir tanto con unos personajes que realmente no tienen peso en la historia, ¿no? Con estos personajes secundarios, y cómo te los poetiza tanto que acaban convirtiéndose en, para mí, en mi imaginario colectivo de cine, como una de las mejores escenas que yo he visto en una película. Y es sencillamente brutal. O sea, Pat Garrett y Billy el niño me parece uno de los mejores westerns, ya no solo de Sam Peckinpah, sino de la historia del cine, y que creo que no os podéis perder. Así que por estas cosas que he ido diciendo, ocuparía esta película mi posición número 3 en mi ranking. Y vamos con el número 2, y aquí todo el mundo en comentarios va a estar diciendo: ¡buah! ¿Cómo has podido poner esta película en el puesto número 2? No tienes ni idea, no sé qué, no sé cuántos. Pues sí, amigos, lo siento mucho. Sé que perfectamente esta película debería ir en el número 1. Y es que es así, porque es su gran obra maestra en la que puso todo. Tanto la escritura del guión, la dirección, el montaje, bueno, todas estas cosas, que es nada más y nada menos que Grupo Salvaje, del año 1969, y protagonizada por William Holden, Ernest Borgnine, Warren Oates, Ben Johnson, en fin, Robert Ryan, una cantidad de actores mitiquísimos. Yo, vamos, porque he visto distintos westerns y los he visto a todos estos. Y qué decir de Grupo Salvaje, que no se haya dicho ya de Grupo Salvaje. La gran epopeya cinematográfica del western de la carrera de Sam Peckinpah, ¿no? Por así decirlo. Es la Ilíada. Ya te digo, es que es una gran epopeya cinematográfica que no te puedes perder por nada del mundo, porque ya no solo es uno de los grandes westerns de la historia del cine, sino que es una de las mejores películas de la historia del cine, por la historia, cómo está contada, cómo dirige Sam Peckinpah, y sobre todo el montaje. Esta película, para todo amante del montaje, es una delicia, una delicia. Lou Lombardo era su primera película montada y realiza una locura, ya que
En temas de dirección, Sam Peckinpah, en los dos tiroteos que hay al principio y al final de la película, no contó con 3 cámaras como hizo Akira Kurosawa en la batalla final de Los 7 Samuráis, sino que contaba con 6 o 7 cámaras, unas a cámara lenta, otras a velocidad normal, y como Lou Lombardo en cada uno de los 2 tiroteos consigue orquestar perfectamente cada plano. Ahora meto este plano a cámara lenta, ahora 3 o 4 a toda leche, ¿sabes? Es como una locura total, una locura visual que a día de hoy sigue teniendo un impacto increíble, pero que en su época tuvo que ser revolucionario a niveles estratosféricos en ese sentido. Es una película que destila todo el estilo todo el estilo cinematográfico de Sam Peckinpah, ¿no? Está palpable ahí todo, el alcoholismo, la violencia, ese crepúsculo que viven los personajes, ¿no? Ese deterioro de su mundo, de cómo está acabando el salvaje oeste y cómo ya es la última misión de sus vidas, ¿no? El último tramo del camino, por así decirlo. Y es que es magistral lo que... O sea, es que decir algo nuevo de esta película es imposible, porque es que se han dicho tantas cosas que es impresionante. Ya desde el minuto 1, con esa metáfora de los niños jugando con los escorpiones y todas esas hormigas combatiendo a los escorpiones, es la metáfora perfecta con respecto al final de cómo estos forajidos estarían representados por esos escorpiones del principio y cómo el resto de las hormigas sería el ejército mexicano cuando ocurre pues todo el tiroteo y toda esa carnicería cinematográfica que es brutal. En ese sentido es súper revolucionaria, pero también me encanta a la par lo clásica que es, sobre todo en el asalto al tren que tiene esta película, que es magistral, cómo está todo súper bien hilado, cómo los personajes se van subiendo a la locomotora, cómo desenganchan los vagones, etcétera, ¿no? Es una película que es una delicia desde el principio hasta el fin, cómo está escrita, los diálogos que tienen los personajes, sobre todo los personajes de William Holden y Ernest Borgnine, ¿no? Quisiera dar un último golpe y retirarme. ¿Retirarte con qué? Es brutal, o sea, es que tiene frases súper memorables, ¿no? En ese sentido. Y luego tiene planos, qué decir, que es que son pura fantasía. En el sentido de que ver a los 4, es decir, William Holden, Ernest Borgnine, Warren Oates y Ben Johnson, caminar hacia una muerte segura porque saben perfectamente que van a morir, pero tienen que hacerlo para salvar a su amigo, es sencillamente brutal. Eso es cine, o sea, en plan, ver a esos hombres andando y cómo la cámara les va siguiendo hacia atrás es de una belleza cinematográfica impresionante. Y no necesitas tener, pues eso, los tiroteos del principio y del final como para darte cuenta de que Grupo Salvaje destila cinematográficamente pues todo eso, o sea, es que destila cine, ¿no? Estás viendo cine continuamente, ya no solo por el montaje, sino también por las conversaciones, los planos, todo lo que ves en Grupo Salvaje es brutal. Y es que lo he dicho, ya no solo es uno de los mejores westerns de la historia del cine, si es que es una de las mejores películas de la historia del cine. Con todo esto, porque podría decir muchísimo más, Grupo Salvaje ocuparía mi segundo lugar, aunque ya digo desde aquí que tendría que ir en el puesto número 1 porque yo aquí lo entiendo, porque objetivamente es la mejor película que tiene Sam Peckinpah. Y vamos con el número 1. Mi película favorita de Sam Peckinpah es nada más y nada menos que Duelo en la Alta Sierra del año 1962. ¿Qué decir de Duelo en la Alta Sierra? Junto con El hombre que mató a Liberty Balance de John Ford, estas dos películas representarían el inicio del género del western crepuscular, ¿no? Esta serie de películas que tratan pues el fin del salvaje oeste y de cómo la civilización, el nuevo orden establecido que se está implantando, intenta de alguna manera exterminar a todos esos representantes del viejo oeste, los cowboys, los pistoleros, etcétera, ¿no? Duelo en la Alta Sierra refleja sobre todo muy bien
esa deslocalización al principio de la película, cuando vemos al personaje de Joel McCrea entrando en el poblado del oeste y ve una carrera de caballos y en mitad de esa carrera hay un camello haciendo esa carrera que dices, ¿what? Estamos en medio del oeste y de repente aparece un camello. Esto no tiene sentido, ¿no? Por así decirlo. Por otro lado, también vemos cómo los personajes protagonistas, en este caso Joel McCrea y Randolph Scott, son personajes ya muy envejecidos, ¿no? Son viejos ya. Y cómo Joel McCrea, cuando va a aceptar el trabajo de transportar el oro y todo esto, vemos como el director del banco le gira la mano para observar que tiene arrugas y decir, oye, ¿este tío no crees que es demasiado mayor para este trabajo? Y luego también cuando se va al baño para leer el contrato, cómo se pone las gafas y le da vergüenza que le vean con las gafas porque dicen, joder, es que si me ven ahora mismo con las gafas igual me dicen, no, a ti no te vamos a dar el trabajo porque eres demasiado mayor, ¿no? En este sentido. Es una película que destila sobre todo el estilo cinematográfico. Se puede ver en esta película la influencia de Bud Boetticher, mítico director de la serie B del western, con películas como Tras la pista de los asesinos, Nacida en el oeste, Los cautivos, Cabalgar en solitario, Buchanan cabalga de nuevo, Estación Comanche, bueno, en fin, todos estos westerns que creo que he hablado en algún que otro vídeo. O sea, la película en plan, sabes perfectamente que está dirigida por Sam Peckinpah, pero si te dicen que es una película de Bud Boetticher, te lo crees, porque aparte de tener una influencia fordiana, lógicamente esta película, sobre todo también tiene una influencia de Bud Boetticher, ¿no? Y cómo Peckinpah en este caso coge al actor fetiche de Bud Boetticher, que es nada más y nada menos que Randolph Scott, ¿no? Pero en vez de convertirlo en héroe, lo convierte en villano. No quiero decir, en contraposición, no en villano como tal, pero sí en alguien que puede traicionar al héroe verdadero, que es en este caso Joel McCrea. De hecho, hay una anécdota súper curiosa de esta película, que es que antes de realizar la película, cada uno de los actores principales tenía el papel del otro. Y al final cada uno dijo, oye, que yo quiero interpretar al otro. Y casualmente ambos dijeron que querían interpretar al personaje del otro. Y me parece una anécdota súper curiosa. La verdad que hubiese estado... quiero decir, hubiese sido curioso ver a Joel McCrea como el malo y Randolph Scott como el bueno, pero ver a Randolph Scott como el malo, como la persona que va que quiere traicionar a Joel McCrea me mola, porque creo que principalmente entre los dos le veo más maldad a Joel McCrea que a Randolph Scott, y ver a Randolph Scott en esta tesitura me mola más, porque me da como, en plan, lo ves y dices, este tiene más cara de bueno que el otro, ¿sabes? Por así decirlo, pero sin más, es un detalle mío. Aparte de lo que ya he citado, ¿no? De todas estas características del western crepuscular, de los personajes envejecidos, toda la influencia de Bud Boetticher, la deslocalización con lo del camello en medio mitad de la carrera de caballos, esta película tiene probablemente uno de los mejores duelos, ya no solo de la historia del western, sino de la historia del cine, que es ese duelo en la Alta Sierra, nunca mejor dicho, pero es duelo al aire libre, 2 contra 3, ¿no? Como los hermanos restantes de la familia, que serían como los villanos, por así decirlo, se enfrentan a nuestros protagonistas, a Randolph Scott y a Joel McCrea. Como estos dos personajes le retan a estos 3 hermanos que quedan vivos. Los 3 hermanos salen de la casa y estos dos se miran, tienen la última mirada juntos y dicen, venga, vamos. Es como ese preámbulo para la llegada de lo que va a pasar, que es todo el tiroteo, que puedes verlo en Grupo Salvaje, ¿no? Como cuando William Holden va a buscarlos a todos y ya deciden, venga, vamos a salvar a nuestro amigo, pues es un momento muy parecido en ese sentido. Y como se levantan los dos y van de lleno a por ellos, ¿sabes? A paso lento, pero dices, wow, cómo se acerca, en plan, cómo se van acercando Randolph Scott y Joel McCrea, y ves los travelings in hacia cada uno de los personajes, ¿no? Como acercándose, y cómo va viendo corte con cada uno de los disparos que va viendo, ¿no? Es magistral. Y cómo finalmente termina el tiroteo con Joel McCrea acribillado totalmente. Y cómo finalmente estos dos amigos
con la traición de Randolph Scott en un momento determinado, finalmente se redime y dice: voy a cumplir el trabajo que tú habrías hecho, ¿sabes? Porque ya estás a punto de morir y por lo menos voy a hacer que se cumpla tu última voluntad, ¿no? Por así decirlo. Y ese momento, que también lo menciona Alejandro G. Calvo, de Sensacine, dice en plan: no quiero que los chicos vean esto. Cuando está a punto de morir el personaje de Joel McCrea, es sencillamente brutal cómo quiere morir solo, echar una última mirada a las montañas que ha recorrido y morir. Y morir, ¿no? Que puede recordar a la escena que he comentado antes de Pat Garrett y Billy el niño, ¿no? De cómo el personaje de ese hombre que está a punto de morir y cómo su compañera se pone a su lado, pero le deja el espacio suficiente como para te dejo morir tranquilo, en paz, con tu espacio. Es de una belleza magistral. O sea, el estilo cinematográfico de Sam Peckinpah, a pesar de que sea súper violento, tiene momentos poéticos de una intimidad magistral. O sea, como alguien que retrata lo peor y lo más oscuro del ser humano en cuanto a la violencia, te puede también brindar los momentos más bellos, más intimistas de cada uno de los personajes que retrata en sus películas, ¿no? Es un maestro Peckinpah en este sentido, porque puede ser muy fácil de ver, de mostrar, etcétera, pero es muy difícil que un director pueda mostrar las dos caras, ¿no? de esa moneda, ¿no? La violencia extrema, pero a la vez la delicadeza, por así decirlo, ¿no? Ese lado más vulnerable del ser humano, de decir, ¿sabes? En plan, te dejo este espacio para que te mueras tranquilo, porque morirse a veces puede resultar algo complicado, ¿no? Quiero decir. Y cada persona pues necesita pues sus cosas. A lo mejor alguien necesita tener a alguien al lado y a lo mejor alguien necesita estar solo en ese sentido. Y creo que es un director que sabe perfectamente dirigir muy bien ese tipo de cosas. Y aparte, o sea, en plan, ya no solo el tema de dirigir actores, dirigir escenas, etcétera, sino también de contar las historias y de poner los diálogos exactos, ¿no? En este sentido de las conversaciones que tienen los distintos personajes, sobre todo en los westerns de Peckinpah, o sea, son brutales. O sea, y no me extraña nada que con una saga de videojuegos como es Red Dead Redemption, sobre todo el 1 y el 2, quiero decir, Red Dead Revolver, cuando salió en la PlayStation 2, pues era puro tiroteo, spaghetti western y ya. Pero cuando salió Red Dead Redemption el primero y luego el Red Dead Redemption 2, puedes ver, o sea, en plan, la profundidad de las historias, la profundidad de los personajes y, sobre todo, ya te digo, que el primero bebe muchísimo de Grupo Salvaje y del cine de Peckinpah, y lo mismo el segundo, pero principalmente es el primero, y que puedes ver toda esa trascendencia, ¿no? Toda esa cosa del estilo que puede tener un director y de cómo finalmente trasciende ya no solo en su propio campo, que es el cine, sino en el resto de cosas, ¿no? Y en este caso el mundo de los videojuegos, quiero decir, es brutal. El cine de Sam Peckinpah es algo que verdaderamente no tienes palabras para todo lo que engloba, ¿no? La violencia de una manera súper cruda, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, que podría estar aquí hablando horas y horas sobre el estilo cinematográfico de Sam Peckinpah, etc. Pero tampoco quiero alargar excesivamente el vídeo. Así que vamos a hacer una recapitulación y despido el vídeo. En el número 5, La balada de Cable Hogue. En el número 4, Perros de paja. En el número 3, Pat Garrett y Billy el niño. En el número 2, Grupo Salvaje. Y en el número 1, Duelo en la Alta Sierra. Bueno, qué decir. Yo he hecho evidentemente el top, el ranking con mis gustos personales, pero yo entiendo que Grupo Salvaje técnicamente y objetivamente debería ir la primera, porque es la mejor película que tiene. A nivel objetivo es la mejor, porque es la más completa, es en la que más está su estilo propio cinematográfico, ¿no? Y es que le salió redonda esa película.
es que le salió redonda en ese sentido. Así que nada, chicos, quiero que en comentarios me comentéis pues eso, vuestro top, vuestras 5 favoritas o 10 favoritas o lo que queráis, ¿no? Que me digáis, oye, pues yo hubiese puesto Grupo Salvaje, y yo te voy a decir, sí, tienes razón, yo también la hubiese puesto, pero es que me gusta más Duelo en la Alta Sierra, me llega más, no sé, me emociono más con el final. Pero bueno, aquí se va a quedar este vídeo. Muy importante, acordaos de lo que os he dicho al principio, de ir a ver el videoclip que hice para el disco de mi hermano y su colega. Y nada, ya sabéis, comentad abajo lo que queráis, suscribíos si no lo estáis, dadle un like y nos vemos en el próximo vídeo.